Hola a todos, hoy queremos ver qué ocurre con las funciones trigonométricas circulares cuando se definen en términos de dos polígonos regulares inscritos o circunscritos al círculo unitario. Para iniciar definimos que la circunferencia goniométrica o círculo unitario es un círculo de radio 1 centrado en el origen del plano XY y cuya ecuación del círculo es en coordenadas cartesianas es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. La circunferencia goniométrica o círculo unitario es de gran utilidad para definir las funciones trigonométricas. Una forma de definir las funciones trigonométricas es como funciones de números reales. Para esa definición se utiliza la circunferencia goniométrica o círculo unitario. Si t es un número real que indica la distancia del desplazamiento sobre el círculo unitario partiendo desde el punto de coordenadas 1, 0, si llega a un punto sobre la circunferencia determinado, punto terminal con coordenadas x, y. Es posible utilizar las coordenadas del punto terminal para definir varias de las funciones trigonométricas. Para nuestro caso, seno de t es igual a la coordenada y del punto P, y coseno de t es igual a la coordenada x del punto terminal P, de tal forma que tangente de t es igual a y sobre x, siendo x diferente de 0. Uno de los casos que vamos a examinar es el cuadrado unitario. Vemos que es un cuadrado regular de apotema AP1, circunscrito al círculo unitario y centrado en el origen del plano cartesiano XY. A partir del cuadrado cartesiano, es posible definir unas nuevas funciones trigonométricas, que para nuestro caso las llamaremos side, coside y tide. Para proceder con nuestro análisis vamos a examinar qué sucede con las gráficas de la función side respecto a la función seno. Vemos que para la posición en el ángulo de 0 radianes, la coordenada en y vale 0. Y para la posición de pi medios, la coordenada en y vale 1. Luego podemos ver que en cada uno de los puntos es fácil intuir cómo se comporta la gráfica. Entonces vemos que para la función side es igual a la función seno cuando el lado del ángulo determina uno de los puntos de tangencia entre los lados del cuadrado y el círculo unitario. Esto ocurre para los ángulos cuya medida en radianes son 0 radianes, pi medio radianes, pi radianes y 3 pi medio radianes. De igual forma, veamos cómo se comporta la función cosine respecto al coseno del ángulo. Vemos que cuando el lado del ángulo determina uno de los puntos de tangencia de los lados del cuadrado y el círculo unitario, estas dos funciones son iguales. Esto ocurre para los ángulos 0 radianes, pi medio radianes, pi radianes y 3 pi medio radianes. Veamos entonces qué sucede con la función tile respecto a la función tangente del ángulo. Vemos que la función tile es igual a la función tangente para todos los valores del ángulo en la posición estándar. Bien, hasta acá hemos visto y analizado cómo se han comportado las funciones trigonométricas en el cuadrado unitario. Pero veamos ahora cómo se comportan con el hexágono unitario, que está inscrito en la circunferencia unitaria. Entonces podemos decir que un hexágono regular de radio 1 centrado en el origen del plano cartesiano XY e inscrito en el círculo unitario, y a partir del hexágono unitario es posible definir unas nuevas funciones trigonométricas que llamaremos side 2, coside 2 y tide 2. De igual forma que hemos hecho el análisis con el cuadrado unitario,
Procedamos a examinar las tres funciones trigonométricas, cómo se comportan con el hexágono. Entonces vemos que la función psi2 es igual a la función seno del ángulo cuando el lado del ángulo determina alguno de los vértices del hexágono, que a su vez se encuentra sobre el círculo unitario. Esto ocurre para los ángulos medidos en radianes, que son 0 radianes, pi tercios radianes, 2 pi tercios radianes, pi radianes, 4 pi tercios radianes y 5 pi tercios radianes. De la misma forma, veamos qué sucede con la función cosine respecto a la función coseno que ya conocemos. Vemos que la función cosine 2 es igual a la función coseno del ángulo cuando el lado del ángulo determina alguno de los vértices del hexágono que se encuentran sobre la circunferencia. Esto ocurre para los ángulos que en nuestro caso serán 0 radianes, pi tercios radianes, 2 pi tercios radianes, pi radianes, 4 pi tercios radianes y 5 pi tercios radianes. En el caso particular del hexágono, la función cosine 2 es igual a la función coseno del ángulo, además en los siguientes ángulos, en pi medios radianes y en 3 pi medios radianes. Por último, observemos cómo se comporta la función TAI2 respecto a nuestra función tangente del ángulo. Vemos que la función TAI2 es igual a la función tangente del ángulo para todos los... De acuerdo a nuestras observaciones, podemos establecer la siguiente conjetura. Si un polígono regular de n lados cuyo radio mide 1 se encuentra inscrito al círculo unitario, entonces las funciones trigonométricas definidas a partir de este serán iguales a las funciones trigonométricas circulares para ángulos en posición estándar distanciados cada 2pi sobre n. Pero procedamos a demostrar esta conjetura. El radio es igual a 1 por hipótesis y porque la circunferencia goniométrica o círculo unitario es un círculo de radio 1 centrado en el origen del plano XY. Por consiguiente, el punto P es centro de la circunferencia y centro del polígono regular. El círculo unitario está circunscrito al polígono y el polígono está inscrito al círculo unitario, puesto que el radio de un polígono regular es el radio de la circunferencia circunscrita al polígono. Los vértices del polígono satisfacen la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Lo que quiere decir que un polígono inscrito a la circunferencia se forma si los vértices del polígono son puntos de la circunferencia. La función seno del ángulo es igual a sin del ángulo, coseno del ángulo es igual a cosine del ángulo, en los ángulos alfa determinados por los vértices del polígono. Para nuestro caso particular, como es el del hexágono, sin de pi tercios es igual a seno de pi tercios. Los vértices del polígono se encuentran a una distancia de 2pi sobre n. Luego, si una circunferencia se divide en arcos congruentes, la línea que une los extremos de los arcos determinan el polígono regular. Y este está inscrito a la circunferencia. Luego, un polígono regular es un polígono convexo que tiene todos los lados congruentes entre sí y todos sus ángulos son congruentes. Entonces, a través de estas afirmaciones podemos establecer que nuestra conjetura es verdadera. De acuerdo a nuestras observaciones, también podemos establecer la siguiente conjetura. La función TAI del ángulo definida en cualquier polígono cuyo apotema AP o radio mida 1 será igual al valor de la función tangente del ángulo para todos los ángulos en posición estándar. Veamos cómo podemos demostrar esta conjetura. Entonces vemos que los puntos P1 y P2 satisfacen la ecuación y igual a mx más b, porque P1 y P2 son colineales, y ambos se encuentran en el lado terminal del ángulo alfa. B es igual a 0, puesto que la recta pasa por el origen del plano XY.
El centro de un polígono regular es el centro de la circunferencia inscrita o circunscrita al polígono. La ecuación entonces nos queda y igual a m1x1 y la segunda ecuación y2 es igual a m2x2, sustituyendo cada uno de los puntos en las respectivas ecuaciones. Despejando las pendientes de cada una de las ecuaciones, obtenemos que m1 es igual a y1x1 y m2 es igual a y2 sobre x2. Como las pendientes son iguales, puesto que P1 y P2 se encuentran sobre la misma recta, podemos establecer que y1 sobre x1 es igual a y2 sobre x2. Luego, la función tangente del ángulo es igual a la función tangente del ángulo, también por definición de las funciones trigonométricas. Entonces, con estas afirmaciones podemos también establecer que nuestra conjetura es verdadera. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima edición.